Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre la importancia de las estatinas en el manejo de la dislipidemia con la doctora Milena Castillo. Este podcast es posible gracias a Atovarol, única atorvastatina con tecnología de cápsula blanda de gelatina, una marca Diabetrix. Bienvenidos. Advertencia, este contenido es exclusivo para profesionales de la salud. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. Un saludo a todos los oyentes, soy Milena Castillo, especialista en medicina interna y endocrinología en la ciudad de Bogotá. En este episodio hablaré sobre la importancia de las estatinas en el manejo de la dislipidemia. La enfermedad cardiovascular, que incluye la enfermedad coronaria, los eventos cerebrovasculares isquémicos y la enfermedad arterial periférica, son la principal causa de muerte en todo el mundo. En Colombia, 80 personas mueren diariamente a causa de un infarto y 2 de cada 10 personas se reinfartan en el primer año. Es por esto que la prevención de los eventos cardiovasculares es un pilar importante a trabajar en cualquier población a riesgo. Definamos inicialmente qué es la prevención. La prevención se define como un conjunto coordinado de acciones, ya sea a nivel poblacional o individual, encaminadas a eliminar o minimizar el impacto de las enfermedades cardiovasculares y las discapacidades relacionadas. Cada día, más pacientes sobreviven a su primer evento cardiovascular mayor y tienen un alto riesgo de recurrencia. Además, la prevalencia de algunos factores de riesgo se encuentran en aumento, particularmente la diabetes y la obesidad. La importancia de la prevención de los eventos cardiovasculares sigue siendo indiscutible y debe entregarse a nivel de la población en general, promoviendo un estilo de vida saludable y reduciendo los niveles elevados de factores de riesgo cardiovasculares, como lo es el colesterol LDL. Para definir cuáles son las metas de nivel de colesterol LDL adecuado para un paciente, existen diferentes clasificaciones de riesgo que evalúan las características clínicas y definen el riesgo cardiovascular. Una vez hecho esto, se puede definir la intensidad de la terapia con estatinas y las metas del tratamiento. Para este episodio, me gustaría hablar sobre las guías para el manejo de la dislipidemia de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Aterosclerosis, publicadas en enero del 2020, las cuales proponen una clasificación importante donde se incluyen 4 grupos de riesgo: riesgo muy alto, riesgo moderado y riesgo bajo. Dentro del grupo de muy alto riesgo se incluyen aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular documentada, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con compromiso de órgano blanco o presencia de factores de riesgo adicionales, y la diabetes mellitus tipo 1 con más de 20 años de diagnóstico. Los pacientes con enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minutos y la hipercolesterolemia familiar con un evento cardiovascular previo o con otro factor de riesgo mayor. La Sociedad Europea de Cardiología utiliza la escala SCORE, donde se evalúa riesgo de mortalidad. Esta guía define que los pacientes con un puntaje SCORE mayor al 10% se encuentran dentro del grupo de muy alto riesgo. Es importante aclarar que la escala SCORE no ha sido validada en pacientes hispanos ni ha sido validada en nuestro medio. En el grupo de alto riesgo se incluyen aquellos pacientes que tengan un factor de riesgo muy pronunciado, particularmente los triglicéridos mayor a 310 miligramos sobre decilitros, tener un LDL mayor a 190 miligramos sobre decilitros o valores de presión arterial mayor a 180-110 milímetros de mercurio. La hipercolesterolemia familiar sin otros factores de riesgo, la diabetes mellitus sin otros factores de riesgo o una duración mayor a 10 años, la enfermedad renal crónica con una tasa de filtración entre 30 y 59 mililitros minutos y un puntaje SCORE entre el 5 y el 10%. En el riesgo moderado se incluyen pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que cumplan los siguientes criterios: ausencia de algún factor de riesgo cardiovascular adicional, edad menor a 50 años y que tengan una duración de la diabetes menor a 10 años. También se incluyen en este riesgo aquellos pacientes con un puntaje SCORE entre el 1 y el 5%. Para los europeos, tener un riesgo cardiovascular bajo incluye tener un puntaje SCORE menor al 1%.
La Sociedad Europea de Cardiología utiliza la escala SCORE donde se evalúa el riesgo de mortalidad. Asimismo, la guía de la Sociedad Americana de Cardiología para el manejo de la dislipidemia emplea la ecuación llamada Pool-Core Equation, publicada en el año 2013, la cual estima el riesgo absoluto a 10 años de muerte cardiovascular, infarto agudo del miocardio y accidente cerebrovascular no fatal, que es aplicable a la población blanca y a la población afroamericana no hispana entre los 40 y los 79 años de edad. Como vemos, esta última ecuación tampoco ha sido validada en nuestro medio. Cada población debe tener sus propias escalas de validación de riesgo. En Colombia existe la escala de Framingham validada para Colombia, estudio que fue publicado en la Revista Colombiana de Cardiología en el 2014 y es la que actualmente se encuentra aceptada en nuestras guías. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Ahora hablemos sobre las metas de colesterol LDL propuestas. Dentro de las metas de tratamiento para prevención de enfermedad cardiovascular se incluyen medidas de cambios en hábitos de vida saludables como son la no exposición a tabaco, una dieta baja en grasas saturadas enfocada al consumo de productos integrales, verduras, frutas y pescado, actividad física intensiva de 30 a 60 minutos semanales, mantener un peso adecuado con un índice de masa corporal entre 20 y 25 kilos sobre metro cuadrado, circunferencia abdominal, que adaptada para Colombia sería en hombres menor a 91 centímetros y en mujeres menor a 85 centímetros. En las guías de la Sociedad Europea se proponen metas muy estrictas de colesterol LDL, la cual se establecen a partir de la clasificación de riesgo del paciente. Para pacientes con muy alto riesgo, se propone una meta de colesterol LDL menor a 55 miligramos sobre decilitros. Incluso, en algunos subgrupos dentro de esta población, se recomienda una meta de colesterol LDL menor a 40 miligramos sobre decilitros, que incluye pacientes con un segundo evento cardiovascular dentro de 2 años al estar tomando la dosis máxima de estatina. Con la evidencia que se tiene hasta la actualidad, sabemos que entre más se disminuyan los niveles de colesterol LDL en este grupo de pacientes, hay mayor impacto en los desenlaces cardiovasculares. En los pacientes de alto riesgo, la guía europea recomienda una meta de colesterol LDL menor a 70 miligramos sobre decilitros. En los de riesgo moderado, recomienda una meta menor de 100 miligramos sobre decilitros y en los de bajo riesgo recomienda una meta menor a 116 miligramos sobre decilitros. Al correlacionar esta clasificación de riesgo con la propuesta por las guías de la Asociación Americana de Cardiología para el manejo de dislipidemia, se encuentra que los grupos de riesgo son muy similares. Sin embargo, en las guías americanas no le dan tanta preponderancia a la enfermedad renal crónica como para considerarla en el grupo de muy alto riesgo, pero sí lo consideran un factor de riesgo. En la guía de la Asociación Americana de Cardiología consideran de muy alto riesgo aquellas pacientes con historia de 2 o más eventos cardiovasculares mayores o un evento cardiovascular mayor y múltiples condiciones de alto riesgo, dentro de las cuales están la edad mayor a 65 años, la hipercolesterolemia familiar heterocigota, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, la revascularización coronaria, la enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular entre 15 y 59 mililitros minutos, el tabaquismo activo, colesterol LDL mayor a 100 miligramos sobre decilitros, que estén tomando estatinas y antecedente de insuficiencia cardíaca. Es importante mencionar que aquellos pacientes que son evaluados con la escala de Framingham validada para Colombia con un riesgo mayor al 10% se consideran en el grupo de riesgo alto. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Los pacientes en los grupos de muy alto y de alto riesgo cardiovascular deben ser tratados con estatinas. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de terapia con estatinas debo utilizar? ¿Cuál sería la justificación para utilizar estatinas de alta intensidad?
Recordemos el estudio del Grupo de Colaboradores para el Tratamiento de Colesterol, CTT, publicado en Lancet en el año 2010, donde se evaluó la eficacia y seguridad al disminuir el colesterol LDL de manera intensiva, un metaanálisis que involucró a más de 170.000 pacientes en 26 estudios aleatorizados, donde se demostró que dar estatinas de alta intensidad disminuye un 15% adicional la ocurrencia de cualquier evento cardiovascular mayor, una reducción del 10% de la mortalidad por cualquier causa y una reducción del 14% de la mortalidad por causa cardiovascular. Otros estudios compararon el tratamiento de estatinas con placebo. Por ejemplo, otro metaanálisis del grupo CTT, más antiguo, publicado en Lancet en el año 2005, donde se evalúa la eficacia y seguridad del tratamiento hipolipemiante en más de 90.000 pacientes e incluye tratar a los pacientes de alto riesgo cardiovascular con estatinas versus placebo. En este estudio se demostró una reducción del 12% de la mortalidad global y en un 19% de la mortalidad coronaria. Las estatinas reducen la incidencia de eventos cardiovasculares mayores a 5 años en un 23% por cada milimol por litro de reducción de colesterol LDL, independientemente del valor inicial del colesterol u otras características basales. Si a la terapia con estatinas se adicionan otras terapias hipolipemiantes, como lo es el ezetimibe, el riesgo relativo también disminuye. En el estudio IMPROVED se demostró una disminución del riesgo relativo del 6% al adicionar ezetimibe a la terapia con estatinas. Las estatinas de alta intensidad asociadas a ezetimibe logran una disminución del colesterol LDL hasta el 65%. Los estudios como el Fourier y el Odyssey Outcomes, donde se evalúa la terapia combinada de estatinas e inhibidores de la PSCK9, evolocumab y alirocumab, demostró una disminución del riesgo relativo del 15%. Al combinarse estas dos terapias, logran una disminución del colesterol LDL hasta el 75%. Si se combinan las estatinas de alta intensidad, el ezetimibe y los inhibidores de la PSCK9, se logra una disminución de los niveles de colesterol LDL hasta el 85%. Estos estudios demuestran la evidencia de la eficacia de la terapia para disminuir el colesterol LDL y su impacto determinante en la prevención de eventos cardiovasculares. Esta evidencia es importante al tener en cuenta qué intensidad de terapia se debe dar a un paciente según su riesgo cardiovascular. Aunque los objetivos de colesterol LDL se alcanzan con monoterapia de estatinas en muchos pacientes, una proporción significativa de pacientes de alto riesgo con niveles altos de colesterol LDL necesitan tratamiento adicional. En este caso, la terapia combinada está indicada, especialmente en pacientes de muy alto riesgo y de alto riesgo persistente a pesar de ser tratados con la dosis máxima tolerada de estatinas. Se recomienda la combinación inicial con ezetimibe y si aún no se llega a metas de colesterol LDL, se recomienda adicionar un inhibidor de la PSCK9. En caso de intolerancia a las estatinas, se debe considerar el ezetimibe y en caso de no llegar a metas, se debe añadir un inhibidor de la PSCK9 al ezetimibe. Finalmente, quisiera hablar sobre el uso de estatinas en los pacientes adultos mayores a 75 años. Se recomienda el tratamiento con estatinas para los pacientes mayores a 75 años con enfermedad cardiovascular establecida, igual que para los pacientes jóvenes. Se puede además considerar el tratamiento con estatinas en prevención primaria en pacientes mayor a 75 años cuando se tenga un riesgo alto o muy alto. Un nuevo metaanálisis publicado en Lancet en el año 2019, que incluyó la evaluación de 14.000 pacientes mayores de 75 años al momento de aleatorización, ha reportado que después de un seguimiento de 4.9 años, el tratamiento hipolipemiante logra una disminución significativa de eventos cardiovasculares mayores de alrededor de un 20% por cada 39 miligramos sobre decilitro de reducción de colesterol LDL. Contrariamente a las preocupaciones previas sobre la seguridad de esta terapéutica en personas de mayor edad, no se registraron mayores efectos adversos en términos de cáncer o de mortalidad no cardiovascular para cualquier grupo etario. Para terminar, les dejo el resumen de algunos puntos importantes mencionados en el episodio.
Se debe siempre evaluar el riesgo cardiovascular de los pacientes, utilizando idealmente una escala de riesgo validada para nuestra población. Se debe además identificar la meta de colesterol LDL objetivo según el nivel de riesgo cardiovascular del paciente. Escoger una estatina y la dosis adecuada que pueda ofrecer esa reducción. Si no es posible llegar a metas con la dosis de estatina escogida, considerar adicionar otras terapias hipolipemiantes como el ezetimibe y los inhibidores de la PSCK9. Y recordar que el grado de reducción relativa del riesgo de eventos cardiovasculares mayores es proporcional al grado absoluto de reducción del colesterol LDL. Con esto llegamos al final de este episodio donde hablamos sobre las estatinas, su importancia en la disminución del riesgo cardiovascular, las metas del colesterol LDL en pacientes con alto riesgo cardiovascular y la evidencia médica del beneficio de la reducción del LDL. Estuvo con ustedes Milena Castillo, un saludo muy especial. Esperen próximamente un nuevo capítulo de Endo Podcast. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @AceEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.